Es impresionante cómo en un minuto, alrededor del arte, con un proceso creativo de por medio, surge espontáneamente la colaboración, la creatividad, la innovación, la asignación de roles, maximizando el impacto de cada uno de los miembros del equipo y del resultado final. Hoy en día el espectador vea una obra de arte y la mire, se queda pobre. Estamos abarrotados de estimulación y de saturación de imagen, que es verdad que no nos basta. Éramos el altavoz de la sociedad, de la ciudadanía. Entonces, a lo mejor el artista del futuro es el que crea esa acción más allá de solamente una obra en la que se ve. Tiene mucho valor para las empresas entender el trinomio arte, juventud e impacto social. Y participar en procesos colaborativos con jóvenes artistas nos dice, por un lado, cómo entienden la realidad y, por otro, su potencial para buscar soluciones. Gracias por el sonido. Esta es Evelyn, que el año pasado tuvo que parar un año porque no se encontraba bien. Esta es Evelyn, que antes de venir aquí le contaba a un amigo, oye, me han invitado a hablar aquí, esto es como un sueño realidad. Y me dice, tía, lo peor que te puede pasar es que cuando estés en el Guggenheim empieces diciendo a todo el mundo que tienes cáncer. Y efectivamente, tengo cáncer. Evelyn, que está aquí, es una persona que está disociada ahora mismo, por supuesto. También tiene dismorfia, tiene dificultad con su cuerpo para entender qué sucede. Al tercer día, y esto lo voy a contar, esta ponencia es a través de anécdotas, porque esto lo hago a través de puro sentimiento. Al tercer día de ser diagnosticada, o mejor dicho, tercer noche, con ojos de búho, sin poder dormir, sin entender lo que sucedía, intenté hacer una cosa que creo que cuando no entiendes lo que te sucede, pues ahora recurrimos a Google, ¿no? Cogemos el móvil, os invito a que lo hagáis y por favor escribid las palabras mujer con cáncer. Y quizá las imágenes que encontráis no representan para nada lo que me estaba sucediendo. Con esa misma inquietud y con esa misma manera de no comprender las cosas, porque al final lo que te está contando la ciencia es un lenguaje rarísimo, ¿no? Googleé también qué pasa con lo que yo entiendo, que es el arte. ¿Y qué pasa si combino arte y cáncer? Os animo a que también lo hagáis en Google y quizá por la geolocalización, yo estaba en Madrid, encontrarás a Marina Vargas. Marina Vargas, si no la conocéis, es una artista fantástica, acaba de presentar en el Thyssen una obra maravillosa y os manda un abrazo desde México. Y Marina Vargas en aquel entonces estaba con la Asociación Intravenous, que trabajaba cáncer de mama y mujer. Y encontré un refugio en el arte y con alguien que estaba haciendo algo con ello. Ni corta ni perezosa, esa noche la escribí. Le dije, Marina, no entiendo muy bien lo que me sucede, pero quiero hacer algo, porque lo único que entiendo y donde he encontrado refugio toda mi vida, y ya lo entenderéis con lo que os cuento, ha sido con el arte. Ahí es cuando empezamos a tomar cafés, muchos cafés, no fue después de una, porque estamos enfermas. Marina también trabaja, y no os lo he contado, trabaja su arte a través de que se le atravesara también el cáncer. Y de aquí surge un proyecto que os quiero también presentar, que es la unión de Intravenous y Fundación Nadine, que es Project It. Porque efectivamente del cáncer no se habla. Una vez más estamos viendo cómo el arte atraviesa y lo utiliza la herramienta y el lenguaje abstracto para hablar de temas muy incómodos. Y ese es el propósito que queremos hacer. Parece como muy sencillo, pero no lo es. Pero queremos transformar una realidad porque no nos sentimos identificados con lo que hay afuera. Y queremos hacerlo a través de Project-In y cambiar el imaginario del cáncer. Estamos invitadas por el Museo Thyssen el día 22 de octubre a presentarlo. Os invito a todos para que vengáis a escuchar a Marina y a mí, porque vamos a presentar 2 becas. Una de investigación para generar un repositorio de todas las historias que hay sobre el cáncer y otra para una creación, todo a través de la herramienta del arte.
apoyar en la sociedad y sobre todo en la soledad y sobre todo generar una dignidad creativa. Queremos con estas becas ayudar a toda esa gente porque perdemos muchos derechos cuando estamos enfermos. Nos pasan cosas muy bonitas. En Instagram estoy recibiendo fotos de fotógrafos que me envían, como este de Carlos, una fotografía de la silla donde su madre durante mucho tiempo recibió quimioterapia y también le puso unos collages con las etiquetas de visita. También tenemos la responsabilidad de contar historias, porque Matisse también tuvo cáncer. Quizá no sabíais que esta obra que él aquí presenta y con los paper cuts tan famosos los hizo desde un lado muy incómodo. Él tuvo cáncer de colon, pero esas cosas no se cuentan en la historia porque de eso efectivamente no se habla. A raíz de ese cáncer de colon, él no podía estar de pie pintando, puesto que sufría muchísimo. Imaginaros tener cáncer en los años 40 y sobre todo ese cáncer de colon. Sufrió muchas operaciones, pero decidió que el arte tenía que seguir, formaba parte de su vida y con las tijeras y un trozo de papel empezó a generar estas maravillas. Pero esas historias, sin el contexto, no lo sabemos. Ahora creo que tienen muchísimo más propósito. Pasan cosas muy divertidas que vamos a generar en Proyectín, porque si hubo los monólogos de vagina, también, ¿por qué no?, están los monólogos del cáncer. Y aquí hablamos otra vez de una cosa, que es de resurgir a través del arte. Y diréis, wow, pero si yo vine a ver a esa Evelyn de Fundación Nadine, ¿esto por qué? Os presento a Nadine, que es mi hermana, donde empezó, digamos, toda esta aventura, porque sí, Nadine también tuvo cáncer. ¿Cómo es la vida? Que muchos años después esto termina en un círculo redondo y el año pasado me diagnostican a mí con esta enfermedad. Pero yo, entre medias, tuve una vida, me fui a Londres, estuve estudiando escenografía teatral, Bellas Artes, ni más ni menos en St. Martin's, y al final derivo algo que es lo que me faltaba a mí cuando no tenía este apoyo en los años que estaba estudiando como creativa. Siempre hablamos de la soledad del artista y esto es una gran realidad, una falta de compañía. Hablar de temas como salud mental en aquel entonces era algo bastante imposible y no pude desarrollar mi carrera artística porque entré en una gran depresión. Me reinventé, efectivamente, esto se trata de volver a salir y resurgir de unas cenizas. Y años después, en el 2019, decido montar... es que me gustaría mucho contar esta historia de Suiza y sus vacas, porque quiero otra vez contar cómo mi hermana, mientras estaba enferma durante un año en el hospital, con todas esas paredes verdes y esa tristeza, por mucho que fuera muy bonito Suiza, esos hospitales siguen oliendo muy mal. Lo único en donde nos refugiábamos era el arte. Y quizá de ahí es donde surge, en el 2019, Fundación Nadine, que es una organización sin ánimo de lucro. Y me gustaría que fueran los artistas propios, porque yo no soy nadie, que cuente dentro vídeo qué es el trabajo que hacemos. ¿Cuántas veces hemos dejado en el cajón ideas y proyectos que nos apasionan? Si además eres joven, artista y con inquietudes sociales, parece que nunca llega tu momento. En Fundación Nadine identificamos, acompañamos y hacemos crecer proyectos de jóvenes artistas con impacto social y medioambiental. De los 120 artistas que hemos visto durante estos días de casting, 5 de ellos accederán a un capital semilla de 12.000 euros y a las herramientas necesarias para convertir su idea en su futuro profesional. Se echa mucho en falta iniciativas que apoyen a los jóvenes artistas, que le pregunten primero al artista qué necesita, que se centren en la persona, que se centren en el joven y sobre todo que le cuiden. Para mí la Fundación Nadine tiene algo fundamental que no tiene el resto y es que pone en valor proyectos sociales que son totalmente necesarios.
artistas somos una parte de alguna manera esencial dentro de la sociedad, porque no estamos ahí solo para entretener, sino para un poco más. Estamos viendo mucha diversidad de gritos al aire que necesitan ser escuchados. Entonces, eso es muy bonito porque te das cuenta que los mensajes y las vertientes que pueden tener esos mensajes son infinitas. O sea, lo que esperamos en verdad es consolidar el proyecto, que ya tenemos una serie de valores y una serie de ideas, pero justamente creo que Nadine es un soporte que nos puede ayudar a, digamos, darle cierta solidez y validez a lo que tenemos, ¿no? Un respaldo, alguien que oriente, que guíe, a lo mejor, que pueda abrirles un camino nuevo para llevar a cabo su idea, ¿no? Su sueño. Cuando salimos los artistas al mundo real, nos encontramos con que no tenemos comunidad, no tenemos amigos técnicos de sonido, artistas, pintores, no nos conocemos. Entonces, que nazcan estas comunidades, que nos conozcamos, es fundamental para la sostenibilidad, no solo de todos los proyectos de los jóvenes, sino de todo el sector. Una fundación como la Fundación Nadine confía en nosotros. Es una de las cosas más grandes que puede suceder porque nuestro proyecto tiene 1 año y medio de duración. Hasta ahora éramos chavales y ahora es como, si es un proyecto, vale la pena tirar para adelante porque podéis llegar lejos y nos da como muchas energías. Si ya tenemos energías, esto ya imagínate. Y ante la pregunta ¿qué hacemos? Aquí lo tenéis. Apoyamos a jóvenes artistas que tengan un proyecto social. ¿Y cómo lo hacemos? Abrimos una convocatoria anual en la que se presentan más de 180, 200 proyectos. Tenemos una propia metodología que la hacemos a través de casting porque nosotros tratamos a la persona, que es la parte quizá que a mí me faltaba cuando estaba en Londres, más que el proyecto. Les ayudamos en producción de obra y les acompañamos a través de mentores y coaching para hacer el vuelo. Y siempre les digo, por favor, utilizar la herramienta de la Fundación para todo tipo de cartas, porque además tenemos una agenda y abrimos puertas para artistas que necesitan una primera oportunidad. Y el mismo amigo de antes que me dijo, oye, no empieces diciendo que tienes cáncer, que eso da un bajón. Me dijo, ¿y cómo quieres acabar este mensaje? ¿Qué es lo que quieres transmitir con esta ponencia? Y solo quiero transmitir algo tan sencillo que me emociona, que creo que es capaz, que podemos cambiar la realidad a través del arte, que el arte es un lenguaje abstracto, que también es un lenguaje universal, que une y genera además comunidad, que es algo que muchos necesitamos porque muchos nos sentimos solos en nuestra creación y ayudamos a que los procesos sean lentos y que volvamos otra vez a esa ternura y al escuchar y a no ir tan rápido por la vida, sino las cosas necesitan cocción, cariño y su tiempo. Muchas gracias. Eskerrik asko, Evelyn, zure hitzengatik. Vamos a llamar a la segunda invitada de esta segunda parte del día de hoy, Lucía B., que también tiene historias inspiradoras que contarnos. Lucía, ¿Mercedes? ¿El este? Bueno, ¿qué tal? ¿Se me oye? Bueno, esta soy yo en diciembre de 2021. Tenía una empresa de 50 empleados, habíamos facturado 3 millones de euros. Tenía un novio que era bastante guapo, era muy rubia. Había alquilado una máquina de humo, habíamos hecho una fiesta de Navidad en la empresa y habíamos hecho una discoteca que flipas. Y yo me sentía en la cima del éxito. Estaba dead inside. Mi marido se acababa de morir hacía
un par de años. Me había pasado 2 años, creo, en un hospital mientras se moría. Tenemos 4 hijos, tengo 4 hijos. Pero bueno, todo iba bien. Tenía una empresa que facturaba un montón. Un año después, esta soy yo. Volví a casa en tren desde Madrid y acababa de descubrir que mi empresa estaba en quiebra. Las personas que yo había designado como mano derecha, como personas de logística, me la habían liado parda. Tengo 15 minutos, así que esto pues ya lo escribiré en un libro, no me da para más desarrollo. Podía perder mi casa, de repente todo eso que había facturado se había esfumado, no existía, y ese novio era muy chungo. Y iba en el tren, estaba leyendo un libro y esto es lo que escribí, por eso he puesto esta foto, que era, ok, esto es lo que tengo entre manos, no hay escapatoria, pues os vais a cagar. No sé quién se iba a cagar, pero yo es lo que escribí. Creo que al final las experiencias, lo que nos pasa, nos sirven sobre todo para transformarnos a nosotros y para también transformar a los demás. Así que yo de aquí extraje, en realidad son más, pero como tengo poco tiempo, lo he dejado en 10 lecciones de vida totalmente para nada prescindibles y que nadie me ha pedido por mí. La primera es fuck miedo, o cómo darme cuenta de que me daba igual perderlo todo, me salvó. Yo estaba en un proceso muy complicado, me enfrentaba a un concurso de acreedores y, como madre de 4 hijos, me enfrentaba a perder mi casa. Eran un montón de decisiones muy complicadas en ese momento. Creo que al final nos movemos en un mundo que tiene mucha inercia y en el que nos dan un montón de etiquetas. Entonces, Lucía era una persona que tenía una casa, porque es lo normal tener una casa, tenía un sueldo, y de repente era como, ¿cómo vas a perder todo el mundo del que me rodeaba? Abogados, financieros, es que no te puedes permitir perder la casa. Estuve así muchos meses hasta que un día que parecía que no había, era un muro que yo trataba de hacer así, era como todo, no había salida. Y un día una amiga me dijo, ¿y si pierdes la casa qué? Y pensé, ¿es verdad? ¿Y qué? Empezar a jugar con mi realidad y a enfrentarme a la posibilidad de que yo no tenía nada y de que todas esas etiquetas con las que me había identificado durante todo ese tiempo quizás no eran reales, me dio la posibilidad de que aquel muro, ¡pam!, se rompiera y empezar un poco a fabricar o a crear la realidad que yo quería. Spoiler, no perdí mi casa, pero fue gracias a perder todo ese miedo. Gracias a perder todo ese miedo, empecé a tomar decisiones que podían implicar perder mi casa. Empecé a ser totalmente libre y me di cuenta de que vivimos en un sistema que nos quiere enganchados a un montón de etiquetas porque no quiere que tomemos decisiones libres, porque quiere que estemos todo el rato pensando en, ostras, es que no voy a tener dinero para alimentar a mis 4 hijos y si yo no estoy, es que no voy a tener casa. No existe. Y por otra parte, también me permitió decir, ostras, tienes una camiseta estrecha. Perdón. También me permitió decir, vale, ok, lo pierdes todo. Te vas a comer, el peor año de tu vida. Has tenido ya mogollón de peores años, pero este va a ser una mierda bien gorda. ¿Cómo es la Lucía que te espera al otro lado? ¿Cómo te gustaría que fuera? Partes de cero, es como si fueras pequeña y te preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Parece que conforme vamos creciendo, vamos cada vez acotando posibilidades. Y de repente era como, ostras, tengo una nueva posibilidad de decidir qué quiero hacer. Y entonces fue como, yo, la Lucía que me espera al otro lado de todo esto, quiero que sea artista.
yo quiero cantar. Y era como, tía, no cantar. Sí, quiero cantar y quiero dibujar y quiero pintar, porque en realidad yo había hecho una empresa un poco sin quererlo. Yo me casé hace... ¿Cuándo me casé? ¿15 años? Más. Me casé con un chaval y me fui a vivir a un pueblo muy perdido y de repente dije, ¿qué hago aquí? Y me puse a contar mi vida y a dibujar en un blog. Y aquello enganchó. Se ve que yo siempre digo que soy artista y que soy contadora, o sea, que cuento turras, suelta turras y mis turras, no sé por qué, pues bueno, enganchan. Y aquello se me fue un poco de las manos y acabamos pues con la imagen inicial de una empresa de 50 trabajadores en la que vendíamos todo lo que yo diseñaba, mis frases, bla, 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 bla. Yo en realidad, aquello fue muy por inercia. Yo no quería, y por eso os ponía al principio, estaba dead inside. ¿Por qué? Porque de repente me encontraba siendo una gran empresaria sin ser yo nada de eso. Y como yo de hecho no era nada de eso, de ahí que me la liaran parda. A mí lo que me gustaba, o lo que yo me sentía cómoda haciendo, era crear. Crear con mis manos, hacía coronas de flores, pintar, cantar. Entonces, en ese momento, cuando me enfrenté a la posibilidad de que no tenía nada, de repente podía serlo todo. Y de repente ese todo era que yo quería ser artista. Y esto fue lo que me sostuvo durante aquel año. O sea, esa confianza y esa fe, una fe ciega, porque yo ahora lo pienso y digo, ostras, con perspectiva digo, bueno, lo he conseguido, más o menos, quiero decir. Pero era como, tía, ¿tienes 4 hijos? ¿Y quieres ser cantante? Bien, ya tiene mucho sentido. No tenía ningún sentido, pero a mí, durante aquel año en el que me tocó enfrentarme a todo lo que para mí supone todo mal, me refiero a abogados, financieros, cuentas, saldos, o sea, todo lo que a mí se me da muy, 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 muy mal, aparte de pues, gestionar cosas muy desagradables, yo lo salvé gracias a pasarme un año creando, o sea, a través del arte, o sea, a través de encontrar momentos en el que decía, o sea, tu vida se está hundiendo, pero tú sigues pintando, pero tú sigues creando, pero tú existes. Esta era la primera lección auténticamente prescindible, luego van las demás, que intentaré pasarlas más rápido. Otra de las cosas que yo entendí es que todas las respuestas las tenemos dentro y que nos empeñamos en acudir al horóscopo negro, a ChatGPT, a Google y a todas partes, pero tenemos una cosa que se llama intuición, que es súper heavy. Yo sabía que las personas que estaban en mi empresa me la estaban liando parda desde hacía muchísimo tiempo, pero no me quería dar cuenta. Y lo que me he dado, pues, lo que voy viendo conforme pasan los años, es que damos muy poco espacio a nuestra voz interior, a ese estar con nosotros mismos. Nos tenemos mucho miedo. Y bueno, mientras yo cuento rollos, vais leyendo todo lo que he escrito ahí. Pero hay una cosa que me parecía importante. Tenemos una alerta como incrustada aquí, como para desconfiar de nosotros mismos. Bueno, quizás estás exagerando, Lucía, o quizás es total, o ¿cómo vas a hacer esto tal? Y esa alerta que tenemos es peligrosa. Es peligrosa en el sentido que te puede llevar a lo que me pasó a mí. Yo muchas veces pienso, si me hubiera fiado de mí desde el primer momento, o sea, esto no se hubiera alargado tanto y hubiera sido muchísimo menos doloroso. Entonces, bueno, esto, que nos miremos aquí. No tienes que hacer lo que se supone que has de hacer. Puedes salir de ahí. Creo que, bueno,
como a lo largo de la vida, pues como yo decía antes, nos vamos cargando de un montón de etiquetas, vamos construyendo un personaje. Yo en mi caso, además, era un personaje público, en el sentido de que pues tengo un altavoz, tengo unas redes sociales, y la gente estaba enganchado a ese personaje. Y quiere que seas ese personaje, porque, bueno, es la novela que le gusta. Y tenemos que tener en cuenta que podemos cambiar, aunque al público no les guste. O sea, yo en el momento en que empecé a virar y a comentar que, bueno, hacer otro tipo de contenido, a contar otra serie de cosas, a cambiar mi manera de hacer las cosas, hubo muchísima gente que me dejó de seguir y muchísima gente que sigue dejándome de seguir porque no estoy en el mundo igual que estaba antes. Y no pasa nada. Entonces tenemos que perder todo ese miedo que tenemos muchas veces a, no, como dije que había estudiado periodismo, como es mi caso, pues es que ahora tengo un camino que es todo el rato. No seamos esclavos de los caminos que se supone que tenemos que seguir. Si no te lo pasas bien, next. Para mí esto es algo que vivimos en una sociedad de... No sé, en Valencia se dice el patiment, que es como el sufrimiento. No sé si es la herencia judeocristiana, pero como que si no te cuesta, no vale la pena. Yo lo que descubrí y lo que trato de aplicar a veces es, ostras, nos falta mucha ternura, nos falta muchos espacios de juego. De hecho, de ahí sale mucho mi proyecto artístico. Nos falta mucho jugar, pasárnoslo bien. ¿Te lo estás pasando bien en tu trabajo? No pretendo hacer apología a Mr. Wonderful, pero sí que nos miremos un poquito dentro, porque sinceramente una vida en la que estás completamente aburrido y, como yo decía al principio, dead inside, no sé si vale la pena. A los Pirineos se les sudan tus problemas. Esto es importante porque muchas veces nos pensamos que somos importantísimos, valga la redundancia, y no lo somos. Una vez estaba en avión y vi los Pirineos y fue como, o sea, ¿tú te crees que les importas? O sea, quiero decir, tu problema no tiene nada que ver con esto. Cuando yo estaba en medio del proceso de concurso de acreedores, una vez le pregunté a una abogada, oye, ¿y si me pinchan los ordenadores y ven mis conversaciones? Sin ser yo nada ilegal, porque la tía me dijo, Lucía, no te quiero ofender, pero a la jueza le das igual. O sea, al mundo le das bastante igual. Y ostras, tener esto como referencia relaja bastante. La vas a liar parda y no pasa nada. Mientras estaba en este proceso me crucé con una persona que tenía una empresa súper exitosa. Ay, Lucía, ¿cómo estás? Tía, pues mira lo que me ha pasado. Pues es que... Y la tía, jo, Lucía, es que parece que también era un tuerto. Siempre te pasan un mogollón de cosas. Y me fui a mi casa con un complejo muy gordo, en plan de, ostras, es que es verdad, soy una lianta. Igual me ha mirado un tuerto, igual cogí mal el romero que me... Tío, y luego pensé, claro que me pasan cosas porque hago cosas. A ti no te pasa nada porque tienes una empresa que fundaste, con todo el respeto, hace 20 años y sigues aquí. Genial, este es tu camino. El mío es otro. O sea, el problema sería que no nos pasaran cosas. Entonces, la vas a liar. Liarla es parte del proceso. Yo ahora entiendo que me pasara todo aquello es parte de lo que me ha llevado hasta aquí. Creo que a veces también hacemos mucho romanticismo del sufrimiento, que rollo de, ¡buah! Todo lo que te ha pasado es por algo. Yo a veces digo, ¿hacía falta? Quizás no, o sea. Pero que la vais a liar y que incluso a veces es divertido y aprendes. Confía en el universo, pero mueve el culo. Yo lo que veo es que esto que os decía de wow, ahora vas a ser artista, vas a hacer esto, en realidad para mí ha supuesto una fe ciega, porque yo no tenía una constatación
de que aquello podía salir bien. Pero lo que me he dado cuenta es que cuando das un salto hacia el abismo, sin tener certeza de nada, aparece la red. Y me ha aparecido la red todo el rato. En las situaciones más inverosímiles, pues cuando decidí grabar mis primeras canciones y decir, pues me voy a ir a Mallorca porque conozco un tío que graba tal. Y yo decía, Lucía, 4 hijos en verano no es más normal que dediques tu tiempo, esto no me lo decía yo, me lo decía mi madre, a cuidarles o... No me voy a... Y me iba yo ahí con toda mi culpa de mala madre, además pensando, ¿y dónde voy a estar? ¿Dónde voy a vivir en Mallorca? Porque además está todo carísimo. Y de repente un amigo mío, artista, Lucía, estoy en Mallorca. Aparecía después de yo tomar la decisión y decir, es que esto no... Cuando tomas la decisión, aparece la red. Este tío por el que crees que estar colada es una excusa para no ocuparte de tus mierdas. Esto es importante. Y cuando digo tío, me refiero a 80.000 excusas. Nos pasamos la vida preocupadas por un montón de cosas que no son más que excusas para no ponernos a hacer lo que realmente nos da miedo. No te da tanto miedo que ese tío te deje. Te da miedo sentarte contigo a solas y preguntarte, ¿esta es la vida que yo quiero tener? No sé cómo voy de tiempo. Me imagino que me queda ya poquísimo, así que sigo. Ponlo todo en duda, incluso lo que te estoy diciendo en esta charla, que yo me haría caso, pero tú verás. No te salva nadie, te salvas tú. Esto es importante porque vivimos en un sistema muy heteropatriarcal en el que nos han enseñado que esas figuras de abogados, financieros, que además siempre son masculinas, son los que te van a salvar de todo. Y a mí, en toda esta movida, claro, se me acercaron muchos y todos me decían lo que yo tenía que hacer. Porque además, como he dicho al principio, yo soy rubia y esto es un punto, en las mujeres sobre todo. Mira, es que mi tío, que es abogado, por ejemplo, me lleva por los bufetes, es mi sobrina, es viuda, la pobre, lo ha perdido todo. Entonces tenéis que hacer esto. No, tú no puedes hacer un concurso de acreedores, vas a perder tu casa porque... No os fiéis. O sea, te salvas tú. Y de verdad que sabemos mucho más que lo que creemos saber y tenemos la responsabilidad de desafiar muchas veces a ese sistema que nos dice y nos impone qué decisiones tenemos que tomar. Bueno, a ver, un matiz. Las amigas te salvan. Y a mí me gustaba mucho durante este proceso decir, esta es la historia de mujeres que salvan a mujeres. Y si mi historia ha servido de algo, que sea para que otras mujeres pues no les pase lo mismo. Y bueno, y un buen abogado o abogada que tampoco te salva tanto porque prepárate para las turras legales. Y ya está. Esta es la imagen de mi de mi primer concierto, que fue este sábado. Tengo ya 3 canciones y estoy haciendo mi primer EP. Tengo un proyecto artístico que se llama... tengo un estudio de arte, vendo obra por internet, tengo mi propia galería, mis hijos comen, todo está bien, de verdad. Esta es mi historia. Bueno. No te vayas. Presentamos, Lucía B. y Evelyn Joyce. Habéis creado desde la emoción, desde el caos y de estas ganas de transformar, ¿no? Y esta charla va precisamente de esto, ¿no? De crear con impacto, de sostenerse lo difícil y sobre todo de lo que pasa cuando tocar fondo se convierte en un impulso para venirse arriba, ¿no? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar a ver si conseguimos levantar un poco el ánimo, ¿sí? El ánimo de la sesión. Cuesta mucho estar aquí. Porque es complicado, sí. Porque si no, sobre todo porque si no mi jefe me va a echar. Entonces hay que levantar el ánimo, ¿vale? Hablamos de tocar fondo, chicas. Pero tocar fondo, yo pienso en tocar fondo y digo, ojalá no hubiera tenido que tocar fondo, ¿no? Ojalá. ¿Vosotras? Yo lo pienso todo el rato. Ojalá que no. Ojalá que no, ¿verdad? Es decir, yo he tocado fondo y escuchaba a Evelyn durante su intervención y me he emocionado mucho porque me tocaba muy de cerca.
no quizás en mi propia persona, sino con lo que he vivido con los demás. Y ojalá no hubiera pasado. O sea, es lo que decía antes, se romantiza mucho el todo pasa por algo, los cojones ya. Total, ¿no? ¿Sabes? Quiero decir, yo me acuerdo cuando estaba en el proceso de perder la empresa y me escribió mi prima, ¿qué tal? Tía, todo se hunde, lo voy a perder todo. Contestación. Bueno, ya sabes que yo soy de las que piensa que todo ocurre siempre para algo. Ay, Dios Tócate mío, los la frase. huevos. Entonces hice una canción sobre esto, que empieza así. Soy de las que piensa que todo ocurre siempre para algo. Quiero decir, que al final te puedes transformar y que todo sirve para eso, sí. Pero lo de los mejores soldaditos... Sí, ¿no? Lo de Mrs. Wonderful ya está. No. Hasta aquí, ¿no? Evelyn, ¿tú Yo, qué? por supuesto, lo hubiera evitado. Pero, y siempre lo digo, a mí me hubiera gustado que esto sucediera en una sociedad en donde ya se entiende sin tener que tocar fondo. Me da mucha pena haber conocido estos lados de Evelyn por haber caído fondo y que no hubiera sido por mi propia capacidad de entender el mundo y con mi sensibilidad llegar a lo mismo. Total. Es verdad que desde esa caída la dimensión, el tiempo se para. Y vuelvo mucho. A mí me ha encantado porque has hablado de la ternura. No sé si era algo que tú querías hablar y me adelanto un poquito, porque es un poco lo que abogo. Quizás también por mi manera de ser tiendo a parecer un poco frágil y luego ¡boom! Apareces con un proyecto. Pues vamos a hablar de lo que no se habla, que es el cáncer. ¡Venga! A través del arte, cambiar el imaginario, ¿no? Entonces, creo que cuando nos permitimos ser y otra vez encontrar la esencia, y a mí me gusta mucho lo que hacéis con vuestra fundación, gracias también Jordi y Fair Saturday, porque estáis volviendo a humanizar cosas que hemos perdido, ¿no? Hemos mecanizado un montón. Desde el PTT hay una anécdota que me gusta contar y ya me estoy enrollando un montón y luego paro. En el proceso que hicimos de casting, o sea, tú imagínate 200 proyectos y de repente tienes a todos estos chavales en una sala, un jurado agotado, 5 días de casting. ¿Por qué? Porque creo que un PTT, un proyecto, se puede explicar muy bien. Y ahora que habéis hablado tanto de la I, wow, qué textos, ¿no? Y te quedas impresionado. Pero a mí siempre me ha faltado algo, ¿no? Quizá soy un poco reconocida como reconocedora de talento porque me quedo con esos diamantes en bruto, con la persona, con lo que te transmite, con transmitir la vulnerabilidad, que es una palabra que me cuesta como holandesa mucho decir. Nos da miedo expresarlo y creo que hay una industria ahí fuera que lo está deseando. Entonces vivimos todo el rato en contradicción de sí, queremos eso, pero a la misma vez estamos mostrando otra cosa. Totalmente. ¿Qué te pasa a ti? Sí. Pero es que me es así. pasa un montón. O sea, yo creo que vivimos en espacios que no nos permiten, o sea, que nos hacen muy duros todo el rato. Y que no nos permiten ir hacia adentro, reconocer que somos duros, pero que también estamos blanditos y que necesitamos esa ternura y esa vulnerabilidad para llegar a muchos sitios. Creo que nos da miedo por ese argentino que tenías ahí, claro, salvaje, que igual no era tan bueno contigo. Al final todos hemos tenido tanto dolor también con nuestro trato humano, que eso es una realidad que también que vamos sucede. con la coraza. El tóxico... Como me han mirado en una tienda, cuando alguien es muy sensible y encima vivo 360 todo el rato hablando, viviendo de arte y compro pan y me miran así, ya estoy diciendo... Y he aprendido que ya no es mío, que cada uno está con sus batallas, lo dijeron esta mañana también muchas veces, pero esas batallas las transmitimos en la calle. Entonces, como dice una amiga mía, me pongo la coraza, salgo a luchar y cuando llego a casa me lo quito. Yo a veces también hago eso, no sé tú, si también te pasa. Y chicas, ¿qué oportunidades os han traído, por ejemplo, los nuevos comienzos? Empezar un proyecto de cero. Todas. O sea, a mí lo que me parece interesante es lo que he dicho al principio y es que en la nada puede aparecer el todo. O sea, todo es posible. Es un mundo de infinitas posibilidades. Cuando tú ya empiezas a acotar, ahí ya empiezan a suceder menos cosas. Entonces, le tenemos mucho miedo al vacío, al silencio. Y es ahí, en el silencio es donde te puedes escuchar, en el vacío es donde puedes llenar y en el perderlo todo, en el comenzar, es donde puedes decir, ¿ahora qué? Entonces, a mí personalmente me lo ha traído todo porque jamás pensé
que yo podría vivir y dedicarme a cantar y pintar y contar historias, que es lo que yo soy. O sea, vivir de lo que soy, que me parece, o sea, me parece una bendición. Desde luego, es una gran suerte. Para mí fue replantearme todo, volvamos a la calma, decir esto no está bien como voy yo por la vida, digamos. Te das cuenta que al final intentamos tapar esos vacíos, ¿no? En tantas plataformas, series de Netflix, películas de 3 horas, 8 horas, da igual. Lo llenamos compramos cosas y de repente cuando estás en esa miseria que dices esto no me llena, empiezas a mirar de otra manera. Entonces eso para mí sí que es esa oportunidad real de decir, bueno, plantear, y se volvió a hablar mucho, llevo todo el día fascinada porque algo que es común. A mí cuando me invitaron a hablar aquí decía, si yo la que pinto menos soy yo, y pinto, pero que pinto de otra manera, no pinto nada. He dicho, es el trabajo de los demás, pero habláis de una cosa en común que es inspirar. Al final yo creo que tenemos con estos proyectos que inspirar de una manera que se pueden hacer cosas distintas, con otro lenguaje, con la abstracción, y ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y yo creo que eso, el haber caído y estar de pie, es decir, estoy valiente, aquí estoy, esta es mi historia, y como dice mi psicóloga, que me encanta decirlo, lo digo alto y claro, hacemos terapia para los que no hacen terapia. Eso es una realidad. Tenemos que resurgir, repensar y otra vez trabajar en comunidad para poder inspirar. Bueno, en fin. Totalmente. Muy Mr. Wonderful. Uno de los pilares de este foro es precisamente hablar de la cultura con impacto, ¿no? Sí. De cómo el arte, la cultura en general, pero el arte en vuestro caso no puede impactar en vidas de otras personas o en las condiciones de otras personas. Y un poco la pregunta es ¿qué es para vosotras impactar a través del arte? Desde lo personal, desde el corazón, ¿cómo impactáis a través del arte? ¿O qué significa para vosotras? O sea, impactar es, por ejemplo, estar ahora mismo aquí. O sea, tener la oportunidad de contar tu historia, y ya ni siquiera tu historia, sino de, como decía Evelyn, inspirar a otros o transformar, cambiar. Quizás me gustaría decir que la gente que vea lo que haces se vaya un poco mejor, o ya no mejor, que quizás me suena más, sino que le haga pensar. Ya simplemente con le haga pensar en un mundo en el que estamos tan aletargados, para mí un impacto es ese, el hacer pensar o el hacer parar, provocar algún tipo de cambio. Sí, son los planteamientos. Estaba pensando en tu pregunta. Nosotros no paramos de hacer eso. A través de Nadine lo que hacemos es también dar esa visión. Porque pasa muchas veces, a mí me encanta contar este ejemplo, hace unos meses Iván Forcadell, un pintor maravilloso, se presenta y me dice, Evelyn, mira, es que quiero hacer este mural enorme en mi pueblo, en Girona, porque quiero hablar de algo que está desapareciendo, que son las mujeres rurales. Nadie está contando su historia, nadie les ha dado sus 15 minutos de fama, como decía Andy Warhol, y quiero hacer esto. Y le dije, mira, Iván, me encanta, pero lo estás haciendo desde tu foco, ¿no? Nosotros los artistas estamos así, y entonces Nadine dice, fenomenal, pues haced así. Y entonces le dije, vamos, te voy a decir 3 preguntas. ¿Has hablado con esas señoras del campo? Me dijo, no. Bueno, habla con ellas. ¿Has hablado con el ayuntamiento de esa? No, habla con ellos. Bueno, al final lo que iba a ser, oye, ¿me financias este proyecto? Porque al final tiene un impacto, porque al final es contar una historia. Qué barbaridad que se ha generado una comunidad, porque lo que iba a ser un proyecto de un día terminó siendo 2 semanas con unos talleres en donde invitaron a todas estas señoras mayorcitas sacando de su cajón fotos antiguas, algo que él termina siendo su pincel y su trazo, pero empezó a crear en comunidad. Ellas decidían, oye, pues esto por aquí me gustaría verme reflejada por aquí. El ayuntamiento terminó poniendo la pared, la grúa, en fin, al final el proyecto nos costó mucho menos, porque al final hay una realidad para generar impacto.
se necesita dinero. Y creo que es una cosa que es muy difícil. Me gustaría hablar sobre eso porque a los artistas nos cuesta hablar de dinero y siempre les digo, oye, pero sois un poco tontos en este tema, porque es que todo cuesta. No sé, tengo un bolso que la frase que puse en el bolso que regalo a todos es, oye, harta del amor por arte, ¿no? O sea, no está bien esto. Entonces, ¿qué se necesita para cambio? El dinero. Y que, para terminar con esa historia, el impacto fue eso. Solo con un par de preguntas se hace una comunidad y se hace algo que iba a ser un proyecto para una persona. Con una idea de comunidad se hace un trabajo comunitario y en común. Eso para mí es impacto, tal igual como ahora que acabamos de terminar de pintar las persianas de la fundación. Hemos cogido a Diego con un simbolismo brutal y ahora en la calle Galileo pasan y empiezan a entrar un montón de mensajes. Bueno, también un poquito duro porque ¿por qué no? O sea, creo que hay que utilizar el arte no solo para lo bello, sino también hablar de esa cosa incómoda. Me enrollo un montón. Y lo mal que me salió la presentación y luego, mira aquí, ponme un gin tonic. Bueno, no pasa nada. Aligeramos con otros términos. Mira, de hecho, la siguiente pregunta va un poco de esto. Habla de la rapidez, de la inmediatez, ¿no? Ahora mismo entramos en una superficie... En una gran superficie comercial, vamos a decir, y vemos libros, ¿no? Aprende inglés en 3 minutos, sácate este máster en 3 segundos, haz no sé qué, ¿no? La rapidez del éxito, ¿no? Sí. Y un poco al hilo de esta rapidez, ¿qué se necesita o qué necesita el ecosistema cultural, desde vosotras, para que crear no sea solo sobrevivir, vamos a decir entre comillas, sobrevivir, sino también un poco disfrutar y sostenerse en ese proceso de creación? Pero es que no solo que necesita el ecosistema cultural, sino que necesita el sistema, porque la rapidez nos afecta a todos. Yo muchas veces observo la sociedad y digo, vivimos en una sociedad con un capitalismo que nos devora. Yo, pues quizás desde mi realidad de madre, hablo mucho de maternidad y hablo con madres y nos veo a todas absolutamente desgastadas, cansadas, agotadas. Y digo, ¿este es el sistema? O sea, ¿esto es? ¿La vida es para esto? O sea, para no poder estar con tus hijos, para tener que estar todo el rato generando dinero, produciendo. Entonces, efectivamente, creo que es una pregunta súper interesante que cada vez me planteo más, pero más desde la base. O sea, creo que estamos en una sociedad que tiene que revisarse. ¿Y qué se necesita? Pues decías tú, dinero. Obviamente necesitamos dinero. Decían antes Nerea y Bob, necesitamos dinero. O sea, somos una sociedad que estamos, o sea, también en España, estamos muy empobrecidos. O sea, yo hablo con... Necesitamos tiempo. Tiempo para... porque claro, es muy fácil decir... Tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos o pasar tiempo con nosotros, descubrir qué queremos. Para eso se necesita tiempo. Y se necesita tiempo estando tranquilos, no con esa ansiedad que nos consume de que no sabes si vas a llegar a fin de mes. Entonces, yo al final intento siempre, me considero muy antisistema en el sentido de que no confío en que, quiero decir, así a priori me resulta como muy complicado cambiar el sistema. Así que lo que trato es, un poco lo que hablaban antes, pues eso, Nerea, Bob y que ahora estaba diciendo Evelyn, de apostar por la comunidad y asociarse. Y, pues, por ejemplo, yo me gustaría cambiarme de casa, pues... ¿Por qué tienes que cambiarte a la casa tradicional que buscas por idealista? Pues me estoy planteando otras opciones. Quizás asociarme con gente que esté en mi misma situación y hacer asociaciones en las que, en un sistema quizás de una tipo comuna, poder ayudarnos unos a otros. O sea, hemos perdido el tema de la tribu, el tema de... el tema del pueblo, exacto. Y lo que nos está demostrando el sistema actual es que solos no podemos. Aunque nos empuje a una individualidad brutal, la realidad es que solos no podemos. Entonces, creo que la solución pasa, porque dices, es muy fácil decir, sí, nos hace falta dinero, ya. Yo no voy a esperar a que me caiga. O sea, entonces, creo que
nos tenemos que asociar. Tenemos que volver al origen. Al origen, efectivamente. Me sale a decirlo en valenciano, a ser poble, o sea, no sé cómo se dirá en... Sí, a ser pueblo, sí. Sí, exacto. Sí. Bueno, yo el dinero ya lo mencioné porque se necesita mucho para cambiar el mundo. Pero también me gustaría decir una cosa. Creo que también tenemos que dignificar el papel del artista. Yo vengo de Holanda, estoy acostumbrada cuando pongo un programa de televisión y de debate, de esos que ponen a las 11 de la noche y se quedan pocos ciudadanos que sí que tienen interés de entender y tener una mirada crítica. Siempre hay un artista en medio de un futbolista, un filósofo. Se trata con mucho respeto el norte de Europa a los artistas y forman parte de la sociedad que opina y que es crítica. Yo la sensación que tuve aquí cuando volví de Londres, imagínate, de Londres después de 11 años a Madrid, me parecía un pueblo, Madrid. Y hasta hace 3 años me parecía todavía, tengo ratos que me parece que todavía es un pueblo, porque me falta mucho el respeto también al trabajo que realizamos los artistas y el papel que tenemos. Porque creo que se nos olvida que cuando estamos enfermos, aburridos, o lo que nos pasó en el COVID, lo único que consumimos es cultura. Total. ¿No? Entonces el arte, cultura, todo eso, ahí sí es importante, ¿no? Entonces cuando ya encontremos, hay otro dicho muy conocido desde Nadine, desde el 2019, todos pasan por la puerta y todos dijeron, mi madre quería que hiciera derecho, pero es que yo he hecho arte y estoy haciendo esto, y digo, alza la voz. Porque tienes que estar orgullosa por tu decisión. Ya habrá tiempo para fracasos, porque probablemente lo vas a tener, pero atrévete. Yo creo que los poquitos que nos hemos quedado haciendo es porque hemos persistido, hemos sido muy cabezotas. También este mismo amigo que me decía, no se te ocurra acabar con cáncer, y terminé con la primera slide de sí, tengo cáncer, me decía, es mentira. Que nadie vive del arte. Ahora mismo con todas las plataformas no paramos de consumir o haber trabajo en el arte. Ahora hay muchísima precariedad. No solo en todas las profesiones, pero en el arte sí que sucede mucho de a ti te es tan fácil, no te han pedido 1000 veces una ilustración para algo y te invitan a una, o ni una Coca-Cola, a lo mejor, no sé. Y ya está. Y claro, ¿y tú cómo comes a tus 4 hijos? Pasta y o este debate es que me parece muy necesario de... Es que tener que justificar el precio de tu obra. Ahí está. Que dices, ¿por qué los artistas tienen que justificar lo que cobran cuando otras personas no? O lo que decías tú antes, de dilo alto y claro que eres artista. Yo al principio, o sea, yo puedo decir que soy artista ahora. Claro. Yo llevo un montón de tiempo que era, bueno, yo dibujo, pinto, o sea, me montaba unas movidas para explicar lo que hacía, que al final, aunque sea por economía de palabras, desde que dije, ya está, Lucía, ríndete. O sea, eres artista, ya está. Pero porque parece que estás... Yo sentía que estaba fallando a mis padres, a la sociedad, al mundo en general, por querer dedicarme a algo que era como, ¿sabes? Efectivamente... está muy, no denostada, pero sí muy mal visto o infra... No tiene todavía el mismo sitio. O sea, hablaba de esto con amigos y era como, no, bueno, tienes Almodóvar, Antonio Banderas, Penélope Cruz, representaciones así en una mesa en debate, tres más a lo mejor, pero no podía mencionar algún artista contemporáneo, pintor, que esté en una mesa con el mismo significado al lado de un filósofo, hablando desde su sensibilidad, porque de alguna manera, no sé, mi sensación es que se tapa y desde Nadine le damos voz. Yo, de todo lo que habéis dicho en esta última pregunta, me voy a quedar y voy a retomar unas palabras tuyas, y es fuck miedo, ¿no? Hay que empoderarse más. Y yo creo que de esto va el asunto, ¿no? Sí. Y ojalá esta charla, aunque se haya sido breve, nos sirva un poco para tener un poco más de valor, ¿no? De paciencia y sobre todo ganas de crear, ¿vale? Aunque cueste, sobre todo cuando se toca a fondo, porque al final el arte y la cultura son precisamente eso, un impulso para cambiar, para sentir y para seguir adelante. Es que ricasco a las dos por haber formado parte del foro. A vosotros, hemos de verdad. terminado ya. Es que ricasco por la participación.